Hola. Soy el profesor .ingeniero. Sí, el profesor .ingeniero. Lo repito, por si no me habéis escuchado la primera vez. Continuamos con nuestro ejercicio de funciones, ¿vale? En este caso, cálculo de simetría. Estamos con los ejercicios de cálculo de simetría par. Vamos a hacer este ejemplito de aquí, en el cual me dan f de x es igual a x cubo y me piden que calcule si tiene o no simetría par. Entonces, como expliqué en mi vídeo de teoría, que por cierto, si no lo habéis visto, os metéis organizáis mis vídeos por listas, buscáis la lista de funciones y buscáis el primero de simetría, ¿vale? Bueno, os tenéis que ver también en los de dominio, todos mis vídeos de funciones para dominar esto. Voy a enseñaros a calcular también el dominio de esta función, es muy sencillo. Y os miráis el de teoría de simetría, donde explico estas condiciones, ¿vale? Para que sea par, f de x tiene que ser igual a f de menos x. Y ahí explico gráficamente esto qué significa. Bueno, pues en este caso de aquí, f de x pues es x cubo, que es el enunciado que me dan, y f de menos x, donde pone x le pongo menos x, es simplemente lo que tengo que hacer. Pues en vez de buscar la función de x, la buscamos de menos x, pues en nuestra función donde pone x ponemos menos x. Y todo ello está elevado al cubo. Entonces, ¿ocurre que x al cubo es igual a menos x al cubo? No ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque un número negativo elevado a una potencia impar, elevado a 3, elevado a 5, elevado a 7, va a ser negativo. Entonces, x cubo positivo no puede ser igual a menos x cubo negativo. Imposible. Por lo tanto, no tiene simetría par. Eso está claro. Pero, aunque no corresponda a este ejercicio, yo lo voy a hacer porque estamos simplemente viendo simetría par, pero bueno, voy a demostrar que tiene simetría impar y lo voy a dibujar. La condición de simetría impar es que f de menos x, ojo, signo negativo, menos x sea igual a menos f de x fuera del paréntesis. Entonces, f de menos x, hemos llegado a la conclusión de que es menos x al cubo y tiene que ser igual a menos f de x. F de x era x al cubo, con un signo negativo delante, pues menos x al cubo. Menos x, todo ello elevado a 3, un número negativo elevado a una potencia impar sigue siendo negativo, porque menos por menos es más, dos veces, pero al multiplicarlo una tercera vez por menos me queda signo negativo. Por lo tanto, me está quedando una igualdad, se cumple, que menos x cubo es igual a menos x cubo. Por lo tanto, afirmamos que tiene simetría impar. Eso lo podemos afirmar, vamos, como que nos llamamos profesores ingenieros, ¿no? Algunos sí, otros no. Bueno, pues esta función se dibujaría así. Esto es el eje y, ¿vale? Y este es el eje x. Ojo, el eje y es lo mismo que f de x. Yo la función, la imagen, recorrido, llamadle como queráis, le llamo aquí y o le llamo f de x, es la función. Entonces esta función se pintaría así, bueno, pasa por el origen, porque cuando x vale 0, pues ponemos aquí 0, 0 al cubo es 0, la y vale 0, la función vale 0, pasa por aquí, esta función se va a pintar algo así es. Es algo así esta función. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta aquí? Para empezar, que es simétrica impar, porque la simetría impar es una simetría respecto al origen. Si nos fijamos, respecto al origen sale esta curvita, pero hacia el otro lado sale la misma curva, simétrica, ¿vale? Bueno, no la misma, pero sí, bueno, la misma vista desde otro ángulo, ¿vale? Es simetría impar respecto al origen. Después, ¿el dominio cuál es? El dominio es ¿para qué valores del eje x existe la función? Pues existe desde menos infinito hasta infinito. Para cualquier valor de la x que metamos aquí existe esa función, por muy grande o pequeño que sea. Por lo tanto, el dominio es que las x existen en todo R, ¿vale? Eso es el dominio, todo R, todos los reales. Y después, la imagen o recorrido, que es ¿para qué valores de y existe esta función? Pues si nos damos cuenta, para los valores de y, pues también desde menos infinito hasta infinito, la imagen existe también en todos los reales. La imagen existe desde menos infinito hasta infinito también. Vale, perfecto. Entonces, bueno, este ejercicio ha sido muy sencillo, pero voy a hacer uno un poquitín más complicado. No me gusta complicarlo mucho porque estamos empezando. Más adelante, tranquilos, que se complicará todo lo que queráis. Dibujaremos funciones logarítmicas, funciones trigonométricas. Os enseñaré a dibujarlas desde cero. Os enseñaré absolutamente todo. Vais a saber más que vuestro profesor de matemáticas. Tenemos esta función, x cuarta menos 2x cuadrado. Realizamos la prueba del algodón. F de x es igual a f de menos x. Para ver, claro, si es par, ¿no? Sí. Entonces, f de x es, pues lo que nos han dado, x cuarto menos 2x cuadrado, tiene que ser igual a f de menos x. Pues donde pone x ponemos menos x, es decir, menos x cuarto
menos 2 por menos x al cuadrado. ¿Se cumple esta igualdad? Bueno, vamos a verlo término a término. Menos x a la 4 es una variable negativa elevada a una potencia par, pues menos x al cuadrado queda negativo con negativo positivo y me queda x cuadrado al cuadrado x cuarto me queda positivo, ¿vale? Simplemente es multiplicar un número par de veces una variable negativa por sí misma, me va a dar al final una variable positiva. Por lo tanto me queda x cuarta menos 2 por menos x al cuadrado, lo mismo que con menos x cuarta, menos x al cuadrado, o sea, menos x por menos x me va a dar x al cuadrado, ¿vale? Entonces me queda exactamente lo mismo, por lo tanto podemos afirmar que es una potencia, o sea, es una función simétrica par. La voy a dibujar, bueno, aunque no os quiero enseñar todavía a dibujarlas, voy a hacer un pequeñísimo intermedio, en vez de dibujarla directamente como he hecho aquí, os voy a enseñar una mínima parte de cómo se puede empezar a dibujar una función. En primer lugar habría que calcular los puntos de corte con los ejes, pues con el eje x, el punto de corte con el eje x va a ser cuando la y valga 0, claro, porque siempre que corte con el eje x no hay altura, estamos en el eje x, eso significa altura y0, claro, si no, no estaría cortando con el eje x. Por lo tanto, donde pone y o f de x, que es lo mismo, ponemos 0. 0 igual a x cuarto menos 2x cuadrado. Esto es para ver puntos de corte con el eje x o x, ¿vale? Entonces, sacamos factor común x cuadrado, me queda x cuadrado por x cuadrado menos 2, eso tiene que ser igual a 0, hay dos posibilidades, que x sea 0, ¿vale? De este término de aquí, o que x cuadrado menos 2 sea 0, por lo tanto que x sea más menos raíz de 2, ¿vale? Simplemente, si x cuadrado menos 2 es igual a 0, entonces x cuadrado es igual a 2, entonces x es igual a la más menos raíz de 2. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si yo me pinto aquí mis ejes, eje x, eje y, bueno, y o f de x, le llamamos como queramos, ¿vale? Si me los pinto aquí, yo sé que la función al eje x le va a cortar aquí, en el origen. Le va a cortar en raíz de 2, que va a estar aquí, por ejemplo, raíz de 2, y le va a cortar aquí en menos raíz de 2, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos ahora a calcular los puntos de corte con el eje y, ¿vale? Claro, ¿cuándo corta con el eje y? Con el eje y cortará aquí, o aquí, o aquí, o aquí. ¿Qué pasa cuando estamos en el eje y? Que no hay distancia x, claro, si no, no estaríamos en el y. Entonces, si no hay distancia x, x es 0. Pues donde pone x ponemos 0, 0 a la cuarta menos 2 por 0 al cuadrado es 0. Por lo tanto, el punto de corte con el eje y es el punto 0, ¿vale? 0, 0. Entonces, bueno, no os voy a enseñar más de cómo se pinta la función, simplemente es para que veamos que la función es algo así, viene desde el infinito en positivo, corta el eje x en menos raíz de 2, tiene aquí un mínimo local, sube, corta exactamente al eje x y al eje y en el punto 0, vuelve a bajar, nunca llega a ser positiva, tiene otro mínimo local y vuelve a subir hasta el infinito, ¿vale? Es así como una especie de seno abrupto, como el pico de una montaña al revés. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta? Para empezar, que tiene simetría par. La simetría par, recordamos que era simetría respecto al eje y, ¿vale? Es una simetría respecto al eje de ordenadas. Lo que hay a la izquierda es lo mismo que tenemos a la derecha, como mirándose sobre un espejo. Y por otro lado nos damos cuenta que el dominio es x existe en todos los reales, claro, desde menos infinito hasta infinito, para cualquier valor de x existe esta función, lo podemos comprobar. Y la imagen, ¿vale? La imagen no es todos los reales, porque por ejemplo, aquí no existe la función para este valor de y, pues para este valor de y sí que existe, va a estar aquí, la función es esta, la imagen es esta. Para el valor 0 también existe, existirá hasta este valor de aquí, donde sea el mínimo, que ahora no lo voy a calcular ni os voy a enseñar, ya os enseñaré en el capítulo de máximos y mínimos, pero para este valor de aquí será la imagen, es decir, la imagen irá más o menos, pues desde, yo que sé, desde menos 0 con algo hasta infinito. ¿Para qué valores del eje y existe? Bueno, me despido con esto, por favor, darle a suscribir, darle a like también, y crear debate, escribir vuestras dudas, todo lo necesario. Muchos saludos y hasta la próxima.